estamos en el 21. Ya estamos yendo por los 30. Los 30, los 50, los que vengan. Bienvenidos a una nueva edición de Juventud Apurada. Y estamos muy apurados porque tenemos un programón. Hermoso, así que... hermoso como siempre. Así que vamos a ver. Y bueno, acá estamos, informe rapidito sobre una cuestión que nos está a nosotros en específico, los jóvenes, ayudando a entrar al mundo, ¿no?, digital de la comunicación, un fenómeno que no es muy fenómeno, el podcast, ¿no, Juli? Que, nada, contanos un poco, ¿qué te parece lo del podcast? A mí, la verdad, me encanta, yo como que lo estuve escuchando, no escucho mucha radio, pero a su vez no es radio, es como una evolución un poco más que la radio y hemos, tenido la oportunidad de poder charlar con unas 3 jóvenes increíbles que hacen podcast. ¿Cómo se llamaban, Juli? Perfectas Desconocidas. Amé. Y bueno, esto del podcast está de más porque es como una nueva etapa de la radio, digamos, y de lo que son las comunicaciones. Porque hoy en día varias radios ya tienen sus plataformas digitales, cosa de que una persona pueda acceder al contenido de comunicación en cualquier momento que quiera o que pueda, sin tener que sincronizar con el horario en el cual está pautado el programa. Y además lo que hace es que colectiviza mucho más los medios de comunicación, porque el hecho de hacer un podcast es algo muy accesible a las personas. O sea, vos te podés juntar con un grupo de amigos, encuentran un lugar medio cerrado, agarran un buen micrófono que puede ser de celular y vos podés grabar ese programa y subirlo a distintas plataformas que por suerte cada vez hay más. No es tan solo Spotify, sino que está Apple, Google, Amazon, es decir, hay pila de plataformas y creo que es un gran avance porque hace que cada ciudadano, cada persona pueda ser partícipe de la comunicación, ¿no? Y más los jóvenes, ¿no? Porque además, hablando de los podcasts, este mismo podcast de estas gurisas son sumamente jóvenes y es también lo que a mí también me atrae más que nada, la soltura, ¿no? Como, cómo se expresan, no tienen como esa formalidad que siento poco de lo que escucho de radio, que tienen cierta formalidad también en entrevistas y todo ese tipo de cosas, y digo, esta soltura que tienen es como para sentarse y charlar con amigas, es eso. Tal cual. Es re esa, entonces... Y también hay pila, a mí me encanta escuchar podcasts que son como, yo digo que son como de archivo, por así decirlo, porque de repente vos querés saber sobre un tema puntual, ¿no? Yo qué sé, Guerra Mundial, por decir algo. Y está genial, en vez de leerlo, digamos, escuchás un podcast de repente de 20 minutos de cualquier persona y te acerca algo de información, ¿no? Y es genial porque tenés distintas miradas de distintas personas sobre temas puntuales y que tienen vigencia, tanto que lo escuchás esta semana como el año que viene, como cuando quieras. Y eso está genial, porque es un archivo que queda registrado como forma de opinión. Por ejemplo, no sé, dentro de 10 años dicen, bueno, ¿qué pensaban las gurisas de Uruguay en el 2021? Y pueden escuchar, por ejemplo, Perfectas Desconocidas. Ay, mira cómo eran los vínculos en esa época. No sé, es como un archivo que es re lindo y re ameno. Y creo que lo mejor es eso, la accesibilidad y cómo democratiza los medios de comunicación. Y nada, y tuvimos, bueno, como les comentaba, tuvimos la oportunidad de poder charlar con esas 3 gurisas que son un gol. ¿Por qué eligieron el podcast como medio de comunicación? Yo creo que nos pasó a las 3 que estábamos como incursionando en el tema de empezar a escuchar podcasts y saber qué eran, como que es algo nuevo para las 3. Y se dio como que a la misma vez nos empezamos a enterar de que existían, nos empezó a gustar escucharlos y estábamos las 3 al mismo tiempo sin conocernos con ganas de hacer un podcast. Era como algo que, una semillita plantada en la cabeza de las 3, por eso, por el escuchar. Y yo creo que en lo particular, en lo personal, me gusta porque es como algo tan íntimo que podés hacer vos en tu casa, solito o con 2 amigas, y después tipo lo haces como quieras salir al universo, pero es como íntimo y puede ser, sacarse lo que sea, ser editado, toda esa parte que la radio capaz no tiene, me parece que está de más, esa como personalidad íntima. ¿Cuál es la idea general del proyecto? Que en realidad surgió como, creo que un deseo muy individualista de cada una, pero que lo colectivizamos, que era como, tenemos un montón de cosas para decir, y hoy los espacios para hablar se están viendo obstruidos porque hay una pandemia, o sea, los espacios para compartir con nuestras amigas, nuestros amigos y demás, y era como, estamos en una edad que es una transición y re importante y que creo que no se le da tanta importancia, pero hay un montón de cosas que nos están pasando hoy
es como, bueno, ¿dónde deposito toda esta energía, no? Y de alguna forma, no sé, el universo nos unió y fue como creemos esto, y creo que a nivel general no hay otro proyecto más que disfrute y que las personas del otro lado nos acompañen y se sientan reflejadas con lo que está pasando, y también habilitar las puertas para el que quiera sumarse, dar su opinión, interactuar, lo pueda hacer, porque es esto algo que creamos las tres, pero no existiría si no hubiese una persona del otro lado que nos escucha. Entonces creo que ese es el proyecto general y a lo que apuntamos, a colectivizar las cosas que nos están pasando y a crecer de una forma como entre todas y entre todos. ¿Pensaron el contenido para determinado público? Mira, yo creo que en realidad no hay un público, o sea, y como que tampoco hay un objetivo. Onda, es como que es una charla de amigas, con un micrófono enfrente y al que quiera escuchar y sentirse identificado y formar parte. O sea, nosotras mismos tenemos un Instagram @perfectas.pod, en el que siempre cuando vamos a sacar una temática, mandamos a que nos manden preguntas y decimos como, bueno, recibimos audios en el que quiera hacer una reflexión, una pregunta, una duda, y el que nos quiera escuchar, que nos escuche. O claramente está apuntado, si vamos a como a términos más así, ¿no? Como sí, a las chicas de 20 y tantos, que es como lo que hablaba yo hoy. Como siempre, a las mujeres que escuchamos y tienden a ser de 30, de 40, como a las referentes, que sí, en muchas cosas somos muy similares a ellas, pero somos otra generación que nos atravesaron otras cosas. Y como sí, en muchas cosas me definís, pero en otras no. Entonces ahí es donde entra también. ¿Qué impacto creen que tienen en las redes sociales hoy en día? Yo creo que las redes son todo, o sea, es como el gran tema de nuestra generación y de las que vienen, son las redes, y eso también es un arma de doble filo, que es un poco lo que charlaba antes con las chiquilinas, y lo mencionamos pila en el podcast, es como, bueno, tiene como mucha cosa linda que se puede difundir por ahí, como lo que hacen ustedes, lo que hacemos nosotras, que humildemente digo, me parece que son cosas que están de más, pero también hay mucha cosa de competir y de compararse, que es eso, como puede ser usada de muy buena manera, pero hay que ser súper consciente, porque es eso, tiene un impacto muy grande, creo que estamos viviendo ahí, y si no vivís ahí, las cosas no pasaron a veces, es como si no sacaste una story, eso no pasó, y es eso, es como tener el cuidado y entender que es un mundo aparte, que no es la vida. Yo creo que esto del podcast también nace como de ser reales, como de salir del Instagram también. Por ejemplo, yo creo que a Cata y a mí nos pasó mucho eso, no sé si tanto a Pipi, pero que ella no es tan Instagram como nosotras dos, pero esto de decir como, no solo soy esto que ves en Instagram, como soy una persona real, que me pasaron un montón de cosas. Justo el último capítulo que grabamos es de inseguridades, hablamos un montón de las redes sociales, un montón, y de cómo nos afectan y nos dan inseguridades todo el tiempo, constantemente, y es un arma de doble filo, así como decía Catu. Sin dudas. Irina, ¿querés comentar algo? Sí, que creo que es una herramienta que llegó para quedarse y que, como todo, es algo que nos atraviesa y que tenemos que repensar y ver qué lugar está ocupando en nuestra vida y cómo la vamos a usar, ¿no? Si es a favor o para que nos perjudique. Y creo que un poco nosotras nos conocimos en algún modo por las redes y me parece que está bueno también resignificar el lugar que se le está dando, apropiarse de eso y empezar a cuestionar, bueno, para dónde lo queremos llevar, ¿no? Que también es un ejercicio que hacemos todo el tiempo con el podcast. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo uso de este espacio? Creo que con las redes el podcast es una red de algún modo, porque interactúas, muestras contenido y demás. Entonces, creo que siempre que se use en función de algo que va a servir, es bienvenido. ¿Qué objetivos tienen con este proyecto en un futuro? Yo personalmente estudio comunicación, entonces para mí esto es un desafío enorme, es como reencontrarme con un lado de la comunicación que me parece que es hermoso. Eso es lo personal. Lo que yo proyecto como a nivel de podcast y con las pibas es, no sé, el disfrute de encontrar un espacio donde te sentís cómoda, acompañada, contenida en todos los aspectos y
no sé, creo que mi proyecto a futuro es que de este grupo salga una amistad hermosa que ya está, con eso ya gané. Tal cual como dijo Vicky. Mi objetivo acá ya está cumplido porque es eso, ganar 2 amigas hermosas que van a quedar para siempre. Real, o sea, esto nunca que nos sentamos y dijimos, vamos a hacer esto. Es más, es como que las temáticas es como, bueno, ¿cómo estás? Estuve todo el fin de re insegura. Bueno, hablamos de inseguridades. Onda, vamos a sacar la foto, fue como, ¿qué vamos a hacer? Y lo que nos salga, es como que, no es que esto es súper planeado, o sea, si bien tiene un planner básico, pero es como depende lo que nos salga, respetar mucho los tiempos de cada una, es como que hay mucho respeto y realmente mucho como bueno, hacemos esto, estamos pasando por esto, y sin presiones, sin nada, entonces, como que tampoco hay mucho objetivo, que sea lo que tenga que ser. Y yo creo que con que ya generemos que una persona del otro lado se sienta acompañada y se tome un rato de su vida para pensarse, yo creo que ya es un objetivo más que cumplido porque, no sé, las tres somos convencidas de que es por ahí, que las cosas van a cambiar en función de cuando empecemos a mirarnos para adentro. Y bueno, es un poco lo que estamos haciendo nosotras, mirarnos para adentro, observar las cosas que nos gustan, que no, y desde ahí construir para que esto sea un poco mejor. Re esa. Me encanta, me gusta mucho. Y con esto nada, concluimos estas preguntas rapiditas. Mari. Bueno, qué genial poder hablar con las chiquilinas. La verdad que yo tengo un afecto especial por Viole, porque es mi amiga de toda la vida, así que le agradezco muchísimo. Y bueno, seguiremos en contacto porque da para hablar un montón. Sí. Síganos en las redes, que son perfectas desconocidas. A Melfield. Bueno, vamos al próximo bloque. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Creo que hay como dos formas de ser atacado. Una es no existir y ser omitido, y otro es formar parte de la discusión. Yo prefiero formar parte de la discusión. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Bienvenidos todos a otro programa de Titerías. Muy contento de estar con todos ustedes. La verdad que un placer enorme recibirlos acá, poder compartir este tiempito de jugar, de divertir, de aprender juntos, ¿por qué no? Y bueno, acá estamos en una entrevista sumamente especial para mí y para todos acá. Tenemos la oportunidad de charlar con Josefina González, activista transfeminista. Hola, gracias por la invitación, gracias. Josefina, que ya estuvimos conversando contigo en marzo. En el marco del 8M fue. En el marco del 8M. Sí. Tuvimos la oportunidad de charlar contigo. Recuerdo. Fue un verdadero placer. Para que vean que cada vez que decimos vuelvan cuando quieran, es verdad. Es verdad. Vuelven. Es cierto. Bienvenida, Josefina. Gracias. Bueno, nada, te invitamos acá para poder hablar sobre las problemáticas y visibilizar la situación actual del colectivo trans. Sabemos que vos estás,
es grande el colectivo trans, tiene, ¿no?, distintas ramificaciones, pero a su vez, nada, que nos puedas contar sobre eso, sobre tu colectivo, cómo se llama y nada, cómo vas la vivencia más que nada, eso más que nada. Sí, bien como dijiste vos, sí, somos diversas y muchas las referentes o las que estamos organizadas, mejor dicho, en colectivos o organizaciones de identidades trans. Yo soy una de ellas. La colectiva que integro actualmente se llama Unión Trans. Fue la colectiva que inició el proceso de campaña en defensa de la ley integral para personas trans. Somos quienes llamamos a la campaña por la ley, la creamos, la sostuvimos y defendimos ese proceso durante 2 años prácticamente. Y sí, nuestro trabajo es como bastante amplio, como el de muchas de las personas que activamos o nos organizamos social y políticamente hablando, desde hacer sostén o apoyo a compañeras, compañeros, compañeres que están en situaciones complejas, hasta dialogar con la institucionalidad y hacer seguimiento de la implementación, por ejemplo, de la política pública o de la normativa vigente en nuestro país en materia de disidencias sexogenéricas. Es como muy variado y muy amplio. También participamos de instancias de juntadas, reuniones, capacitaciones, etc. Pero siempre es como de articulación y de diálogo constante, tanto con otras organizaciones como también con el Estado mismo, ¿no?, con la institucionalidad. Y hoy en día, digamos, ¿qué reivindicaciones están teniendo? ¿Qué están, no sé si decir reclamar, no me parece muy ameno, pero digo, me explico, hoy en día, ¿qué problemáticas están identificando ustedes como colectivo? Sí, ¿cuáles son como los ejes de nuestra lucha o quizás los lineamientos? Ahí va. Casi siempre son los mismos, ¿no? Porque en realidad, por más de que el contexto quizás pueda variar, cambiar un poco, en realidad la situación genérica de las personas siempre están como asignadas para los mismos lugares. Tiene como muy poca varianza, o sea, muy poca posibilidad de variar o de transformarse. Y tiene como varias aristas eso, es en la medida de que el Estado o la institucionalidad no se apropie o no incorpore estas temáticas como necesarias, como prioritarias, y de poder construir en conjunto respuestas que sean como más profundas, articuladas y transversales. En la medida en que no podamos trabajar eso, creo que las personas siguen estando en los mismos lugares de siempre. De hecho, a la vista está, nuestro Parlamento no tiene ninguna identidad trans en representación de la colectividad. Haciendo política, somos muy pocas las que hacemos política. Estando en lugar de tomas de decisiones, ninguna. Docentes en la Universidad de la República, que yo sepa, casi ninguna tampoco. Entonces, estamos siempre en los mismos lugares porque venimos de una lucha histórica y de lugares asignados históricamente. Y venimos como de lugares también difíciles de salir en la medida de que si no se toman medidas debidas de acompañamiento, de fortalecimiento de determinadas trayectorias, difícil logremos saldar un resabio histórico de pobreza estructural, porque esto ha sido siempre. Entonces, si sabemos, nos damos cuenta de que somos muy pocas, contadas con los dedos, las que podemos tener como la posibilidad de tener trabajo, de haber podido estudiar, de haber podido formarnos y de sostenernos gracias a nuestro laburo, somos contadas con los dedos en nuestro país, hablando de mujeres trans, ¿no? Eso se hace muy difícil replicarlo en la medida en que no se ha generado todavía las posibilidades, nos han dado las habilitaciones. Y si encima no hacemos una debida implementación de las normativas que tenemos vigentes, está más difícil todavía lograr equiparar social y políticamente a un colectivo determinado que históricamente ha sido negado y ha estado en lugares no debidos. Sí, yo por lo que tengo entendido son como el colectivo que los tiene más apaleados, ¿no? Es el que le dan, es bastante problemáticos. Con respecto, también quería preguntarte, dentro de tu colectivo, ¿cuánta gente hay? La edad, ¿cuál abarcan? Nosotros tuvimos una instancia donde pudimos hablar con TVU, donde hablaba con familia, familia, jóvenes y hombres. TVU es Trans Voice Uruguay. Sí, en un programa previo. Pero nada, que nos puedas comentar eso también. Sí, somos muy pocas, porque en realidad, y eso también responde a esto que veníamos hablando anteriormente, las edades son edades intermedias, rondamos entre los 30 y 38 años. Es una edad joven, no tenemos mujeres mayores de edad o que
estén cerca de la edad adulta mayor, mejor dicho. Y somos muy pocas. Antes éramos más, pero después fuimos un poco menos. Y tiene que ver con esto que venía hablando anteriormente. Es muy difícil para las personas que no han tenido la posibilidad de tener una voz, sostener espacios de voces. Entiendo. Sostener espacios políticos, espacios de discusión, de construcción de subjetividad política, de construcción de ciudadanía, de construcción de un discurso político, de sostener un discurso político y un posicionamiento político, obviamente. Somos las menos siempre. Siempre decimos lo mismo, las que somos referentes de que queremos que otras, y ese es nuestro trabajo también, ¿no? Es ir generando, habilitando otras voces para que no sea siempre, porque también necesariamente tiene que ser así. No siempre puede ser la misma voz, no está bueno que sea así. Y si siempre es la misma voz, algo está pasando. Entonces nuestro trabajo también es ir fortaleciendo esas voces, ir acompañando esas trayectorias para que en un futuro no seamos nosotras, sino que sean otras voces que sostengan esos reclamos, porque en realidad, como decía anteriormente, son los mismos de siempre. ¿Por qué? Porque las épocas cambian, los contextos también, pero las decisiones sobre de dónde están determinadas personas no cambian, en la medida en que las personas que necesitan estar en otros lugares, porque es por derecho que lo necesitan, en ese proceso de fortalecimiento es que estamos como trabajando en esa línea. Y en realidad sí, somos pocas porque, como decía anteriormente, venimos de tiempos de la no voz, venimos de tiempos de la invisibilización, venimos de tiempos de la no accesibilidad. Entonces está muy difícil que una persona que no ha accedido y que no tiene herramientas construidas como para poder... Una persona que no sabe cuáles son sus derechos muy difícilmente pueda defenderlos. Entiendo. Partimos de esa base. Sí. Entonces está muy difícil en nuestro colectivo, y es algo para lo que nosotras trabajamos, el hecho de que las personas puedan fortalecerse y saber cuáles son sus derechos y saber de qué manera defenderlos también. Y de qué manera aportar a esas transformaciones, porque nosotras no estamos todo el tiempo paradas diciendo, denunciando y queriendo derribar al mundo, sino que estamos también para aportarle ese mundo, para construir, para transformar ese mundo, para transformar esa sociedad, esa cultura. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos todo el tiempo con un cartel de denuncia, ni rompiendo ni quemando todo, que lo hicimos, y si hay que hacerlo lo hacemos, porque corresponde, pero también estamos para aportar y para brindar nuestro conocimiento y nuestro aporte en esto de la transformación cultural, ¿no? Que también nos beneficia a todas las personas, no solamente a las identidades trans, la transformación cultural. No, claro. En ese sentido, me quedo pensando un poco en algo que se viene escuchando últimamente en esta época, ¿no? El tema de la interseccionalidad de las luchas, ¿no? De que hay muchas visiones, ¿no? De que plantean como en términos dicotómicos, bueno, si se lucha por el feminismo, por no sé qué, no luchas por la lucha de clases, como para poner un ejemplo. Sí. Otros que entienden, y me incluyo, entendemos que la interseccionalidad implica un bloque mucho más grande de oprimidos que juntos pueden lograr un cambio cultural. Quería preguntarte a ti, que capaz lo podemos contestar en el próximo bloque, con más tiempo, así no la contestamos así a los tuntunes. ¿Cómo ves vos este concepto que se viene manejando? ¿Qué rol pensás que ocupan cada intersección? Y bueno, conversar un poco en ese sentido. Perfecto. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. El Carnaval del Uruguay es un fenómeno único en el mundo. Y las mejores historias van a estar en Memorias del Tablado, pronto, en Esdrújula TV. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta.
Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Buenas noches, señor Nelson Anaí Calamar. Bueno, lo primero que voy a decir es quietito. ¿Yo? Sí, quieto. No, yo me quedé. Sí. Bien, sin resistirse. ¿Verdad? Tengo familia. Tengo familia. No me trate... Vamos a empezar por las cosas. Yo soy un profesional de esto. Sí, perdón. Lo primero que quiero decir, yo no robé 500 pesos. Yo voy a robar lo que hay. Bien. Porque no hago diferencia entre robar 30 pesos, entre robar 500 pesos. Así estamos con Josefina, acá, meta a charlar, meta a chusmear detrás del bloque. Pero bueno, había quedado una pregunta pendiente. Sí, me quedó así como grabadita en la retina. El tema de las interseccionalidades, sí, es un temón ese, y es un tema muy actual también. Para mí, como para muchas activistas reconocidas, yo que sé, mucha gente que hemos leído sobre teoría, por nombrarte una, Angela Davis, por ejemplo, es una de las hiperdefensoras desde del feminismo negro, del feminismo afro, de la lucha interseccional, ¿no? Esto de poder tener una mirada más amplia. Tiene que ver con eso, la interseccionalidad, porque no es un acumulado de vulnerabilidades, no es eso. Tiene que ver con que las personas no solo somos atravesadas por determinadas cuestiones, por cuestiones unívocas o singulares, sino que somos atravesadas por un compendio o un acumulado de otras cuestiones que tienen que ver, bueno, nuestra clase social, nuestro género, nuestra identidad de género, nuestra ascendencia étnico-racial también, y un sinfín de otras cuestiones como tienen que ver con las capacidades. Una persona en situación de discapacidad no es lo mismo que una persona que no está en situación de discapacidad. Y si esa persona que está en situación de discapacidad, por ejemplo, es trans, no es lo mismo que una persona cisgénero en situación de discapacidad. Y si esa persona que encima está en situación de discapacidad es trans y es afro, no es lo mismo que una persona cisgénero blanca en situación de discapacidad. Estamos hablando de que ahí hay un acumulado, una sumatoria, que no lo llamaría de esa manera, pero como para que quede claro gráficamente, de vulnerabilidades que afectan a esa persona. Y entendiendo la interseccionalidad, yo la entiendo como una necesidad urgente de poder, y sobre todo las personas organizadas, ¿no? Y aquellas que no están organizadas también, de poder ampliar esa mirada y de ver de que sí es necesario, porque en realidad, para quienes activamos desde los feminismos, por ejemplo, sabemos que las cuestiones, las varas, o que yo le llamo las varas con las cuales nos golpea el patriarcado y las acciones constantes de los machismos, tiene que ver con la opresión sobre el género, por supuesto que sí, claro, pero en realidad hay otras cuestiones ahí también, y tiene que ver claramente con la clase social. Hay un corte, un sesgo, porque no es lo mismo una persona gay que vive en Punta Carretas que una persona gay, un maricón, que vive en el Villa Española. No estamos hablando de la misma realidad, no estamos hablando de las mismas accesibilidades ahí, no estamos hablando de las mismas oportunidades o derechos, estamos hablando de dos cuestiones totalmente diferentes. Y eso es lo que tiene que ver con la interseccionalidad. Observar más detenidamente, con lupa, cuáles son las personas, los individuos, las individuas, que están atravesadas por diferentes cuestiones o opresiones o violencias, y que hay diferentes cuestiones que profundizan esas violencias, y ahí está la mirada interseccional. Y además, perdón, creo que también lo interesante es la potencialidad que tiene la interseccionalidad. Cuando uno empieza a comprender que tu lucha no es yo te doy una mano a vos, sino que tu lucha es mi lucha, se genera otro nexo y otra potencia de fuerza. Se mancomunan fuerzas, se generan hermandades también en luchas. Y lo que vos decís, sí, totalmente, mi lucha es tu lucha, se trata de eso también, porque en realidad quienes activamos desde una clara defensa de los derechos humanos y con una mirada desde los feminismos contemporáneos, sabemos que estamos atravesadas por diferentes cuestiones, y que sus luchas también son mis luchas, y mi lucha tendría que ser tu lucha también, porque en realidad tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con la inequidad,
tiene que ver con las violencias que nos atraviesan a todas las personas, porque en realidad en este sistema capitalista occidental, judeocristiano, actual, en este contexto incluso pandémico, ¿no? Las violencias se perpetúan en todas las corporalidades, en todas las personas, porque a todas se nos obliga a algo. A todas se nos obliga a respetar determinado librito o a comportarnos de determinadas maneras y a reproducir determinado modelo. Y esos modelos generan dolores, sufrimientos y generan violencia, por supuesto. Violencia hacia nosotras, nosotros mismos, y generamos hacia otras personas. Entonces, entender eso es entender que esta lucha es digna, que es necesaria y que nos debería involucrar a muchísimas más personas. Sí, una cuestión que quería abarcar en esta entrevista es que nos puedas contar un poco sobre vos, que nos puedas contar sobre tu transición, cómo fue tu vivencia en lo que está haciendo hoy en día también eso. ¿Nos puedas contar sobre eso? Pasó unos años, ni 2 minutos. Pasó unos años ya, porque yo transicioné con 17 años, hoy tengo unos cuantos más, muchos más. Así que sí, fue hace más de 20 años, o 20 años, sí, unos 20 años aproximadamente hace que transicioné, sí, porque casi tengo 37. Y fue en el interior del país. Obviamente que hablamos del año 2003, 2002, 2003, 2002, interior del país. No es lo mismo que hoy en día. Estamos hablando de otro momento histórico. Por más de que decimos, no, pasó muchísimo en estos últimos años, ha pasado un montón. Y realmente, partiendo de la base de que en realidad construir una identidad disidente es muy difícil en un contexto y en un sistema tan hegemónico, que donde los papeles y los roles están tan arraigados a la hegemonía, a los que debemos de ser, a los que tenemos que ser, porque todo se trata de obligatoriedades. Entonces salirse de las obligatoriedades implica mucho, implica mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo y mucho sufrimiento también, y implica hacerte de muchos enemigos y enemigas. O sea, implica decirle al sistema que no, decirle yo no quiero ser esto que tú quieres que yo sea. Entonces eso tiene todo un proceso, primero con una misma, luego con tu familia y luego con la comunidad, con la sociedad, con tu barrio, con las instituciones y un largo etcétera. Y si hablamos hace 20 años atrás, bueno, el sistema no sabía ni quiénes éramos nosotras, ni siquiera sabían ni siquiera teníamos acceso a nada, o sea, ni siquiera teníamos el derecho a un nombre, o sea, en realidad estábamos totalmente invisibles ante un sistema que no nos reconocía desde ningún lugar, ¿no? Sí. Ni en nuestro derecho al nombre, ni en nuestros derechos a accesibilidad a ninguno de los subsistemas del sistema. Entonces es como muy complejo poder decir, y también se tenían pocas herramientas. Hoy en día quizás al que estemos visibilizando más estas cuestiones, y ese es un rol fundamental que tienen las personas que hacen comunicación, visibilizar estas cuestiones, quizás tienen un poco más de herramientas las nuevas generaciones y un poco más de conocimiento en cuanto a lo que nosotras tuvimos que construirnos de la nada. Yo hace poco participé de un taller que di para personas, organizaciones del Salvador, San Salvador, y les decía, bueno, nosotras hemos sido artesanas, no solamente de nuestros cuerpos, porque los hicimos en la clandestinidad más absoluta, pero en realidad también lo que sabe el sistema hoy lo sabe gracias a nosotras. Nosotras también tenemos que reconocer ese conocimiento y esa sabiduría o esos saberes que en realidad si hoy el sistema médico sabe sobre nosotras, sabe qué tipo de implantes necesitamos, cuáles son los tratamientos transespecíficos que necesitamos, cuáles son las especialidades que deberían de atendernos, si hoy saben cómo, en dónde se nos metía la silicona y, y cómo la hacíamos, lo saben gracias a nosotras sabíamos hacerlo. Y es un saber que tenemos y también tenemos que valorarnos desde ahí. Porque en realidad, y también hay otra frase que utilicé en ese taller que me parece como muy interesante. Primero, por un lado, hemos sido artesanas de nuestros cuerpos. Y segundo, hay una frase que por ahí siempre se perpetúa y las personas terminan creyéndose las cosas que dicen otras personas, y es esa frase de que nacemos en un cuerpo equivocado. Y yo estoy segura de que yo nunca nací en un cuerpo equivocado. Yo sí nací en una cultura equivocada, en una sociedad equivocada. En eso sí nací. Ahora, mi cuerpo no está de ninguna manera equivocado. Equivocado está el sistema. Y partiendo de ahí un montón de cuestiones, un montón de violencias por las cuales tuve que transitar, ¿no? Y en realidad nuestro trabajo es justamente amortiguarles el proceso, la trayectoria o el camino a las nuevas generaciones que no tengan que sufrir tanta violencia,
tan innecesaria, ¿no? Pero que también se marca a fuego en las personas que le hemos transitado y también nos enseña muchísimo a cómo movernos después en el sistema y en la vida. Claro que sí. Me parece re interesante esto que planteás de no es mi cuerpo, es la sociedad, es la cultura. Es devolverles la responsabilidad. Sí, tal cual. Somos artesanas de nuestra personalidad. Eso es muy fuerte. Y en ese sentido pienso que también, ahora que estamos con frases, la frase, o sea, Alberto Fernández la usó para la pandemia, pero me parece que es una frase que está buena y sencilla, que es angustiante es que el Estado te abandone, que te diga arreglate que la como puedas y ves, ¿no? Totalmente. Y me parece que justamente el Estado, que es un lugar donde todos consensuamos, que es donde nos organizamos, ¿no? Que te abandone de esa manera, ¿no? Esta cosa de que se te negaba el derecho a tener tu nombre, etcétera, ¿no? Eso también es angustiante, imagino. Me parece que debe ser como una transición muy importante en términos de angustia y de negación ahí. Pero es violento también. De violencia, ¿no? Y todos estos temas los tratamos cuando estuvimos en la campaña por la ley. También un Estado persecutor, ¿no? Porque también nos persiguió y nos apresó, nos violentó, nos abusó y nos pidió coima. Todo eso hizo el Estado. Por eso también fue necesaria esta ley, por eso fue necesario reparar a aquellas personas que habían sido detenidas por la fuerza y contra su propia voluntad, y un largo etcétera. Y por eso tenemos esta normativa que no es perfecta, porque toda normativa es perfectible, pero por lo menos reconoce que en nuestro país hubo violencia institucional, violencia estatal, que hubo persecución específica hacia nuestra comunidad, y que no solamente pasa en Uruguay, esto pasa en toda Latinoamérica. Tenemos un promedio de vida en Latinoamérica de 35 años, Brasil tiene un pico altísimo de asesinato de identidades trans, mata más de 250 personas trans por año, o sea, es una violencia totalmente continentalizada. Incluso en Argentina, compañeras trans organizadas hablan de un genocidio trans, de un identicidio. Tiene que ver con la figura de persecución específica de identidades trans, sobre todo a mujeres trans. Ya estamos hablando de un genocidio. Y ha habido un genocidio en Latinoamérica, por supuesto que sí. Si no hemos podido envejecer como comunidad, si no hemos tenido el derecho a envejecer todavía, si nuestro promedio de vida es de 35 años, si estamos en la línea de pobreza estructural, si no accedemos a formarnos, si no accedemos a un trabajo, si no accedemos a los servicios, a una educación, obviamente que estamos siendo eliminadas como comunidad, como individuas, pertenecientes a determinada colectividad. Y eso ha sucedido históricamente en Latinoamérica. Hay que hacer un análisis un poco más amplio del de nuestro país y ver las cifras de los países de Latinoamérica en cuanto a asesinatos, en cuanto a no accesibilidades, en cuanto a violencias. Y es así, esa es nuestra realidad actual y va a ser por un largo tiempo más porque las cuestiones sistémicas, estructurales, se cambian en proceso. No son de un momento al otro. Pero para eso se necesita compromiso político. Sí. Y está faltando. Estoy atónito con toda esta información y toda esta lucha que no solamente vos, sino todo tu colectivo, todo el colectivo en sí está hace tiempo, porque esto no es ahora, porque las redes se nota un montón, pero no, esto es de hace tiempo y no solamente acá en América Latina, sino en todo el mundo. Creo que este es el espacio para poder hablar de ese tipo de cosas, para poder seguir visibilizando, informando y ser más conscientes de que algo hay que hacer con eso, porque llegar hasta los 35 es muy poco, falta vida ahí. Entonces nada, queríamos decirte que muchísimas gracias por darnos un poco de tu tiempo y nada, esta gran oportunidad y que bueno, se va a repetir porque acá volvemos, acá está comprobado que se vuelve. Viniendo, José. Vamos a volver. Está entonces. comprobado que se vuelve. Muchísimas gracias. Gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. El carnaval del Uruguay es un fenómeno único en el mundo
Y las mejores historias van a estar en Memorias del Tablado, pronto, en Esdrújula TV. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Y bueno, acá estamos en el bloque del artista en vivo. Acá Juli nos está inspirando y nos está mostrando un poco de su arte. You can do it, you can do it. Tenemos la oportunidad acá de charlar con Joaquín, un músico, artista uruguayo, con una gran apertura en lo que es la música. Un placer, Joaco, acá en Cuenta Curada. Muchas gracias por la invitación, lindo un placer. Y Juaco también, muchas gracias por la invitación. El otro Juaco, el otro La doble J. Bueno, un placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Joaquín. Primero que Estaba nada... precioso lo que estabas tocando. Ay, muchas gracias. Queremos contar a la gente que esto fue totalmente improvisado. Sí, totalmente improvisado. Me enseñó los acordes Joaquín recién y bueno, ya ven que es un gran maestro, un gran profesor. Lo recomendamos. Después pasas el chivo, te podemos ver un tutorial por YouTube, lo que sea. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Joaco, bienvenido. Bueno, gracias, un placer estar acá y está precioso el lugar. Primera vez que vengo, está divino, la verdad está precioso. Muchas gracias. Lindo estudio. Bueno, Joaquín, ay, perdón, es que es tanto el entusiasmo que ya hasta nos pisamos y todo. Y no vamos a hablar de nuestro gran amor por Canelones y el Pinar, pero... la conversa de atrás. Pero tenemos entendido que sos oriundo de Canelones, del Pinar. De allá de la costa, hace 20 años que vivo por allá. Sí. Igual ahora en 2 semanas me muevo para el centro, así que estoy disfrutando igual los se últimos extraña, días. viste que es distinto, es totalmente distinto. Se extraña. Y tal, es un lugar muy, muy lindo allá toda la costa porque tiene un montón de bandas y justo, fuera de horario, época de pandemia, hay un montón de eventos y todo, por el tema de que a no ver tantos permisos y eso, se hacen pila de eventos y está precioso para las bandas. Es re hipongo igual, Sí. un poquito ahí, ¿no? Depende igual, pero depende que hay zonas un poco más hipongas. Está el Costa Reggae, por ejemplo, que También. es uno de los grandes eventos que hay. Sí, hay un montón. Bueno, el Politeama es el teatro que está cumpliendo 100 años este año también y tremenda movida cultural en Canelones. Sí, demás. Sí. Bueno, tú tenés una banda de rock. Exactamente, una banda de rock. Se llama Origen Alternativo. Estamos transitando ya nuestro 6º año. Ah. Sí, como quien no quiere la cosa, van pasando los años y ahora estamos grabando nuestro 2º disco de estudio. Estamos recontentos, lleva su tiempo. Sí, estas imágenes son de nuestro primer DVD en vivo, hace unos meses. De hecho, fue casi hace 1 año y medio. Un mes antes de que empezara la pandemia, tuvimos la chance de abrirle a los Pericos y a los Cafres. No. Y esas fotos son de ese evento. Ahí grabamos nuestro primer DVD y ahora estamos en el 2º disco de estudio. Lindo. ¿Y cómo fue el proceso del primer disco? ¿Cómo fue el proceso de creación? ¿De las canciones en sí? Exacto. Y Del fue disco bastante, en general, sí. Bueno, las canciones en sí fueron bastante espontáneas, surgían en ensayos, ¿viste? Siempre pasa que, o muchas veces, que las bandas tienen el ensayo formal, ¿no? En el que se juntan todos y le meten, y después, antes o después, algunos integrantes que se cuelgan se quedan un rato chiviando con cosas, ¿viste? Y muchas de esas canciones surgieron de esa manera, después de ensayos y eso. Y la forma en la que la grabamos fue muy sencilla. Nos metemos en un estudio, pusimos grabar y le dimos todos al mismo tiempo. Fue una cosa bastante rústica. Se nota, ¿no? Una vez que uno empieza a pulir el oído, te das cuenta de que tiene ciertas imperfecciones de la frescura del momento, pero... Así que empezaron por el proceso de la composición por la música, por lo instrumental. Ahí va, sí. Siempre entiendo. Nosotros por lo menos, ¿no? Lindo. ¿Y la banda, digamos, eran un grupo de amigos que ya se conocían? ¿Cómo surge Origen Alternativo? Bueno, en sí tiene como varias etapas. Ahora la banda está compuesta por otros integrantes a las que los que lo formaron, ¿no? Pero en un inicio era un grupo de amigos al que yo me sumo, en realidad. Dos de esos amigos, en realidad, el inicio, antes de formarse como banda, estaban en un ómnibus, 2 gurises.
y estaban tocando la guitarra en el fondo del ómnibus. Y yo me subí, en ese momento no le metía la música ni nada, jugaba al básquetbol. Y estaba yendo a una práctica. Y me subí al ómnibus, escuché que estaban cantando Carretera Perdida. Y dije, mira vos los gurises, voy a ver qué ondina. Me senté al lado y me puse a cantar con ellos. Tipo, se generó como una conexión de alguna manera, me invitaron a formar parte de la banda. Qué lindo. Y ahí me sumé, era otra banda. Pero después con alguno de ellos empezamos Origen. Entiendo. Después por las cosas de la vida que pasa con todos los grupos humanos, ¿no? En la música y en todo, tuvieron que ir dejando y después fueron entrando otros músicos. Entiendo. Como los que están ahora, obviamente, ¿no? Que es Fran acá, Fran Pastorini, Pedro Alemani en la guitarra, como músico de apoyo y mentor, porque es un guitarrista que a su vez es mi profe de viola, que tiene un montón de experiencia, es como nuestro maestro Shifu, ¿vieron? Sí. Después Chilo Lacaba en la batería, que es el baterista también de la Tabaré, y Hernán Ciarlo en el bajo. Qué lindo. Qué lindo. Que está, ya se verán por ahí. Así que hablando del tema de la composición, empiezan por lo instrumental. Con este nuevo disco que están grabando y eso, ¿cómo se les surgió la idea? ¿Por dónde tiran ese disco? ¿Cuál es su historia? Bueno, en sí, a diferencia de algunos discos conceptuales, tiene varias canciones que tienen sus historias independientes. Y surge como cualquier otra canción de nuestro proceso, ¿no? A raíz de una música, esa música te genera cierta sensación y seguís como ese instinto, digamos, y decís, siento que esta música me quiere decir, no sé, como que hay algo que está oprimido, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿sobre qué puedo escribir que me lleve a esa opresión que me transmite la música? Bueno, sobre X tema. Bueno, vamos a escribir sobre X tema, por ejemplo. Pero muchas veces surge de esa manera. Y ¿sabes qué se me venía a la cabeza? Yo tuve un profe que decía, bueno, hablando, ¿no? de lo que vendría a ser la música en el Uruguay, como el rock, como esta cosa como de vanguardia, como de rebeldía, que decía, sí, porque dicen, por ejemplo, la plena, la cumbia, no sé qué, pero yo veo que hay intendencias y estados que subvencionan a festivales de la plena, no sé qué, son menos anarcos. La verdadera anarquía y rebeldía acá es el rock, decía, como una cosa como re emergente. Y pienso, ¿no? Como esta cosa del género rock, ¿cómo lo ves vos en Uruguay, ¿no? Más allá del rock, digamos, como podemos decir, no sé, no te gustaron, se tiro, ¿no? Exacto. Esta cosa como más de juntarse con compañeros que de repente lo pueden hacer en una murga, que existen como esos espacios. El rock en Uruguay, en ese sentido, ¿cómo lo ves? ¿Te referís como género, como manera de expresar ciertas incertidumbres o ciertas inquietudes, o como en cuanto a su aceptación en el mercado o su crecimiento en el mercado en un futuro? Lo veo más como para el primer lado. Bueno, espectacular. De hecho, si esta guitarra fuera eléctrica y le pusiéramos una distorsión y tocaras un acorde con distorsión, ya sentirías una liberación enorme. Y está muy relacionado el rock, tanto históricamente como en su sonido, a manifestarse en contra de diferentes cosas que uno sienta, ¿no? El Estado de la sociedad puede ser una de ellas, pero pueden ser otras también, ¿no? Y también más que nada como a los jóvenes, ¿no? O sea, esta cuestión como de los jóvenes rockeros, que parece como si fuese algo de antes, ¿no? Como que ahora la movida es el trap, el rap, no sé cuánto. Y no se asocia el joven con la banda de rock, me parece a mí un poco. Sí, hay de todo. Sí, obvio. Decía como más en términos como hegemónicos. Sí, obviamente. Hoy en día está muy de moda, obviamente, el trap y todos los géneros relacionados, pero a su vez hay más de, no sé, 500 bandas de rock de gurises, lo que te muestra que hay un movimiento enorme en torno al rock. Todos los días, y Juaco también seguro les puede decir, todos los días conocemos bandas nuevas. Hola, Juaco. De rock, ¿verdad? Siempre, y está muy metido en la cultura de los gurises. Entiendo. Contanos un poco sobre la banda, contaste un poco sobre su origen. ¿Nos podrías comentar en qué festivales o si ganaron premios en algún que otro festival o concurso? Sí, estuvimos en el Antelfest 2010. 2017. 2017, Coquín Rock 2018, Piriam Music 2016. Después tocamos, capaz que me falta alguno, pero tocamos con los Pericos y los Cafres en otro evento así como grande. Fue nuestro segundo mayor evento en términos de concurrencia.
Y después hemos estado en otros festivales un poco más chicos, pero que aún así han tenido bandas de renombre, como el Festival de Soy Música, por ejemplo, Soy Música Fest, que también tuvo la Triple Nelson y varias bandas. Pero sí, los principales toques nuestros fueron el Antel Fest, que de hecho fue, por más que mucha gente haya quedado un poco sesgada por el Durazno Rock, que fue el retorno de los festivales de Durazno, o sea, como la continuación del Pilsen Rock. Ese mismo año, en realidad el evento con mayor concurrencia de la década del 2010 al 2020 fue ese Antel Fest. ¿Mirá? Sí, que en total tuvo 130.000 personas entre los 2 días. Qué salado. Estuvo salado. Y bueno, tuvimos esa muy linda oportunidad de participar ahí, y bueno, también en esos otros, ¿no? Pero sobre todo ese fue el más grande. Comentanos sobre, yo tenía como una intriga así de, con respecto a las nuevas bandas jóvenes, sos joven. Somos jóvenes acá. Por ahora somos todos jóvenes. Un par de añitos más. Bandas jóvenes de rock ¿cómo vos y tu banda y los integrantes sienten que el rock de la nueva generación está entrando en el mercado? Porque viste que en esos grandes festivales, en esos grandes eventos, siempre están las mismas bandas de rock. ¿Y cómo crees vos que en el mercado si se abre para estas nuevas bandas? Sí, por supuesto, se abre. En términos estadísticos, obviamente, es muchísimo más las bandas que quedan afuera que las que quedan adentro. Entiendo. Porque a su vez muchísimas bandas están más centradas en un enfoque más de hobby, digamos, que está perfecto, porque la música tiene mucho de hobby. Y son muy pocas las que se enfocan en lo estrictamente profesional, por encima de todo lo demás. Entiendo. Porque es la única manera de poder atravesar esas barreras, digamos, que diferencian a las bandas grandes de las bandas jóvenes. Pero sin duda que hay espacio. Hay que trabajar para conseguirlo. Entiendo. Hay que meterle muchísimo trabajo, ¿no? Pero también hay que acercarse a gente que sepa bien cuáles son esas puertas, cómo se abren esas puertas. Porque solos es difícil encontrar el lugar en cualquier ámbito, ¿no? Sí, también se entiende también por la difusión, más que nada. Claro. Comentanos también con respecto a esto de la difusión mismo de los álbums, de los EP o los sencillos que puedan lanzar ustedes. ¿Cómo si vos estás en el proceso ese y en el tema de la difusión a través de redes sociales, o cómo manejan ustedes la banda ese medio? Bueno, la manejamos nosotros, obviamente, nos encanta, es una manera nueva, bueno, relativamente nueva, ¿no? Ya debe tener como 7, 8 años en las redes sociales, ¿no? Como su banda. Como otra banda, exacto. Bueno, cuando empezamos todavía no estaba de moda el Instagram, estaba el Facebook a full. Y bueno, está buenísima, es una nueva manera de llegarle a más gente y de apropiarte de la forma en la que vos te comunicas con la gente. Porque en general los métodos tradicionales tienen sus formatos, ¿no? La entrevista, que nos encantan las entrevistas, y más la radio, y sobre todo esta más a la especial. Sobre todo esta con vecinos. Somos casi todos vecinos, yo soy de Remanso. Yo soy de Remanso y yo soy del otro lado igual, somos Remanso. Claro. Yo estoy re cerca de Juaco, vivo en el Pinar también. Ahí va, exacto. Pero sí, nos encanta, es una manera muy linda de estar en contacto. Lamentablemente, por motivos económicos, de intereses económicos de las redes sociales, prima lo comercial sobre lo orgánico, entonces es difícil a veces llegarle a toda la gente que uno le gustaría llegar, y en fin, hay que luchar un poco con los algoritmos que siempre están cambiando. Tal cual. Pero aún así lo disfrutamos mucho. Bueno, y ahora voy a tener que volverla. Porque es el momento de la entrevista, este nuevo formatito que estamos lanzando, donde nos puedes deleitar un poco con tu música. Sí, también si querés llamarme a tu banda. Ahí está. ¿Estás? ¿Cómo te ves? ¿Cómo estás con la guitarra? Ella quiere cantar acá, ella quiere, hace tiempo. Yo canto ópera, lírica. Muy bueno. Sí. De haberlo sabido, hubiéramos preparado algo y cantábamos juntos. Pero bueno, si quieres llevarme. Bueno. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Vamos a escucharte. Un placer, precioso programa. Gracias, Vuelta, por la invitación. Creo que tenías un saludo. Sí, un saludito a la gente en general. Bueno, decir que, como siempre decimos en todas las entrevistas, o en las entrevistas a las que podemos ir, que cada banda es como un abrazo abierto y uno tiene la posibilidad de abrazar a la banda y empezar juntos un camino. Y son de las cosas más lindas que hay, ¿no? La cercanía con la gente y escribir juntos una historia. Así que los invitamos a sumarse al camino de la banda. Me gusta el mensaje, es un lindo proyecto. ¡Vamos! Bueno. Bueno, muy bien. Furia en la 100.
la espera ha terminado. Estelas romperán la red, las grietas del pasado sonríen protegiéndole en tiempos de tornados. El hierro quiso ser su piel, la pluma de su mano. Le dijo: no quiero caer. La última vez el grito liberó la sed. La última vez huyendo del amanecer. La última vez un verso prometió volver. La última vez, furia tatuada en la sien. Generalmente esta es rockera, ¿no? Sí, se nota, Cubriendo su mirada, interpretando al antifaz. Persigue coordenadas que un mapa dibujó en su plan. La última vez el grito liberó la sed. La última vez huyendo del amanecer. La última vez un verso prometió volver. La última vez, furia tatuada en la sien. Esta es la versión corta, ¿no? Porque la larga tiene un solo y todo eso. Bueno, muy bien. Los invitamos a acompañarnos en la sala de museo, nuestra primera sala de museo, el 20 de agosto, viernes. Y bueno, estábamos recontra contentos y nos encontramos ahí. Nosotros nos encontramos el próximo domingo, pero también en la sala del museo. Claro que sí, claro que sí. Ahí, un vivo. Y así terminamos este programa por hoy. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, y nos vemos un próximo domingo.